tal, compañeros y amigos de Alcohólicos Anónimos, personas interesadas en la enfermedad del alcoholismo? Sean ustedes bienvenidos a este subpodcast Voces del Tercer Distrito, que en esta ocasión trae para ustedes un tema de singular importancia, ya que estamos próximos a cumplir 91 años como comunidad, y el día de hoy vamos a conversar aquí con algunos compañeros de la comunidad con el tema Alcohólicos Anónimos, el inicio. Y para esto le voy a pedir a mis compañeros que nos acompañan en esta tarde, si nos hacen el favor de presentarse, por favor. Compañeros, buenas tardes. Yo soy Raúl, integrante del grupo Nuevo Amanecer. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Zeta y soy integrante del grupo Esperanza. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jaime y coordino el Comité de Literatura del Tercer Distrito. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Marisol y soy RCG de Una Luz en Mi Camino. Sí, compañeros, de igual manera tengan buena tarde. Mi nombre es Jorge, soy representante del grupo Renovación Contreras en el Comité de Medios Digitales. Bueno, pues les damos la bienvenida a todos nuestros compañeros que nos acompañan en esta tarde, igualmente pues a toda la comunidad que conforma el tercer distrito y a todas aquellas personas que se interesan por esta terrible enfermedad, pues igualmente los invitamos a que nos escuchen. Y bueno, pues el día de hoy tenemos este tema bien importante, decíamos, vamos a hablar de la historia de Alcohólicos Anónimos, vamos a hablar justamente del inicio. Y para esto voy a leerles por aquí a los compañeros un fragmento de un texto que casi todos conocemos, que es el libro Mayoría de Edad, tomando en cuenta, compañeros, que casi todos tenemos como punto de partida esa reunión en la que Bill W. y el Dr. Bob se conocieron y en donde a partir de ahí hemos tomado como punto de partida del origen de nuestra comunidad. Sin embargo, sabemos que antes de esa reunión acontecieron otras cosas, ¿no? Se presentaron algunos otros acontecimientos. Entonces, me voy a meter un poquito aquí al texto para que les pueda yo compartir un poquito de lo que dice esta lectura y vamos a ver qué podemos comentar al respecto, ¿sale? Fíjense bien, en este libro, que es el libro de Alcohólicos Anónimos llega a la mayoría de edad, nos dice algo bien interesante y nos dice que a mediados del verano de 1934, Bill W. estaba recluido en el hospital Charles Tombs de Central Park. Ya había estado allí anteriormente, ya conocía al doctor Silver, quien en alguna ocasión le había hecho pensar que él quizá podría haberse recuperado, pero Bill W. había continuado bebiendo y desafortunadamente pues llegó nuevamente a este hospital. Y en esa ocasión el doctor Silver le dice a Bill W. que es víctima de una enfermedad llamada alcoholismo y que esta enfermedad consiste en una obsesión, la cual pues se apodera de su mente y lo despoja completamente de su voluntad. Su esposa, Lois, se encontraba también en ese lugar y desafortunadamente pues recibe esta noticia. El doctor Silver le informa sobre este acontecimiento. A pesar de todo, Lois le decía que como que no lo aceptaba porque decía que Bill W. era una persona pues que era muy obstinada y que casi siempre se preocupaba por alcanzar aquello que se proponía. Sin embargo, la sentencia del médico era determinante y bueno, pues prácticamente es uno de los antecedentes que tienen que ver con este tema de Alcohólicos Anónimos y su origen. ¿Qué podemos comentar aquí al respecto, compañero? Sí, al llegar a Alcohólicos Anónimos, llegan en un total desconocimiento, tanto de la enfermedad como sus orígenes. Sus orígenes de Alcohólicos Anónimos, pues nos dan una reseña de cómo un inminente corredor de bolsa, que es Bill W., cae en las garras del alcoholismo y a través de ciertas recaídas en hospitales, la ciencia médica se derrota ante esta terrible enfermedad llamada alcoholismo. Esto a mí como portador de cierta manera
de la enfermedad, me regala cierta esperanza, ¿no? Porque él, aún con el veredicto de un médico inminente, lo desahucia, ¿no? O sea, la ciencia médica se derrota ante esos síntomas que él tenía, porque él ya presentaba ciertos rasgos de una obsesión pertinaz, que primero empieza con el deseo y termina con la obsesión a no poder dejar de beber. Y él, a través de pues querer recuperar, ¿no?, de cierta manera un estado de salud, busca alternativas. Ya había conocido alguna alternativa, que eran los grupos Oxford, y a mí como enfermo del alcoholismo, no es pretexto, pero me da así como la alternativa, porque me lo brindan como enfermedad, ¿no? Me dan así como la esperanza, porque hasta el día de hoy, a través de ya un recorrido de las investigaciones médicas, no hay cura ante esta enfermedad. Solamente un método que ha funcionado a miles de alcohólicos y que ha sido de beneficio para nosotros como enfermos, tanto como a nuestras familias. Entonces, este método sigue el día de hoy, ¿no? Desde 1935, que se fundó la comunidad, ¿no?, en Akron, Ohio, a través de una plática que tuvo con el doctor Bob. Dice aquí, compañeros, que, bueno, parte de la historia que nos plasma este texto, en mayoría de edad, nos dice que el doctor Silver le estaba dando una noticia que muchas veces se le da a los esposos o esposas de algún familiar que de pronto ya no tiene remedio el mal que está padeciendo. Ahí se encontraba su esposa, que era Lois, y ella, al recibir esta noticia, pues en un primer momento entra como en una negación de decir, no es posible, o sea, Bill siempre se ha sobrepuesto a ciertas adversidades, y de pronto yo creo que él no puede ser que así se quede, ¿no? Tenemos que encontrar algo para poderlo ayudar, cosa que desafortunadamente el doctor pues le dice, ¿sabes qué? Pues no, Bill W. es presa de una enfermedad que se caracteriza porque tiene una obsesión, y le empieza a narrar todos esos síntomas y todas esas características que tiene esta enfermedad, ¿no? Entonces, es parte de su historia. Después de ahí, Bill se retira, se van de ahí, y posteriormente recibe una llamada de su amigo Evi. ¿Ustedes recuerdan quién era Evi? Sí, gracias. Dice por ahí en una parte de la literatura que todavía en ese tiempo Bill W., todavía en su actividad alcohólica, recibe la llamada de Evi. Bill, pensando que iban a coger una tremenda borrachera porque eran compañeros de farra, ¿no? Y se menciona que en alguna ocasión hasta rentaron un avión, ¿no?, para continuar con la parranda. Entonces, la idea de Bill era beber, ¿no?, hasta, pues ahora sí que hasta perder el nombre, ¿no? Y bueno, resulta que menciona Bill W. en aquella ocasión que cuando llega Avi y lo ve, le ve una mirada diferente, ¿no? Una tez diferente, un rostro totalmente cambiado, ¿no? Bill dice que no recuerda haberlo visto sobrio durante mucho tiempo, ¿no? O sea, mucho tiempo. Avi era igual de bebedor así como Bill. Fuerte, ¿no? Fuerte. Entonces, la idea de Bill era embriagarse, y cuando le dice Avi, pues, no bebo. Y Bill se queda pensando, ¿no? Y le pregunta, pero, ¿qué hiciste, no? ¿Cuál es el motivo del por qué no bebes? ¿O por qué dejaste de beber? Y le dice que simple y sencillamente dice, tengo religión. Y le explica por ahí alguna fórmula, ¿no? Le dice que tiene que rendirse, que tiene que creer en un poder superior, que tiene que hacer un inventario de su vida,
que tiene que trabajar con sus defectos, que tiene que restituir daños. Y Bill W. se queda pensando, ¿no? En esa entrevista, pues a Bill se le voltea todo, ¿no? Lejos de beber, pues le llega el mensaje, ¿no? Creo que ese fue el parteaguas de lo que hoy es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. En sí, cuando ahorita se mencionaba la parte de cuando el doctor Silver le dice a Lois que pues Bill está desahuciado, yo pienso que por ahí Bill escuchó esa parte, ¿no? Y yo pienso que ha de haber pensado, no puedo morirme de esta manera. Entonces es cuando le pide y levanta, ¿no?, una súplica, porque Bill no era ateo. Dice Bill W. que él no era ateo y que su creencia de él era que pues no, de un 100%, bueno, la mayoría tal vez no lo eran, solo creían serlo, pero no lo eran, ¿no? Entonces Bill W. En esa parte le clama a Dios, y bueno, es ahí donde viene su despertar espiritual. Fíjense que esta parte que comenta Jorge, en donde todos llegamos a tener un amigo por ahí, ¿no? Todos, yo creo que todos llegamos a tener un amigo, porque dice que Avi era su amigo, compañero de secundaria, era un compañero de la secundaria, y más adelante pues un compañero de parrandas, y efectivamente cuando tiene esa llamada telefónica, bien lo decía Jorge, pues alcanza a notar como que algo se escuchaba diferente en él. Y yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que tenemos un amigo, amiga, alguien con quienes solemos agarrar nuestras buenas guarapetas, ¿no? Y generalmente les buscamos para irnos a beber, porque sabemos que van a respondernos, que vamos a entablar con ellos, no sé, una borrachera puede ser de toda la noche, un día, 2 días, qué sé yo, pero es algo que le sucedió a Bill y de pronto pues se encuentra con la sorpresa de que efectivamente este personaje ya no bebe, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Ustedes también tuvieron algún amigo o amiga por ahí que les acompañara en sus parrandas, así como le sucedió a Bill? Hola. Sí, de hecho yo cuando llegué a AA por primera vez, a mí me pasó el mensaje un compañero de parranda. Me acuerdo que ese compañero tocaba muy bien la guitarra e íbamos cada 10 de mayo a dar las mañanitas. Y un día que la verdad estaba bien crudo, sintiéndome muy mal, pasar una noche infernal y en la tarde ahí me la estaba curando. Me lo encontré en la tienda y él precisamente estaba sobrio, se veía muy bien. Entonces me vio mal, me vio que me estaba tomando un tehuacán y bueno, pues ya habíamos compartido varias borracheras ese compa y yo. Y él me pasó el mensaje, le platiqué mi problemática y me dijo, no, pues sí, ya está sufriendo. Y él me dijo, acércate a un grupo, donde detectes un grupo, acércate, porque ya la estás pasando muy mal. O sea, metabólicamente muy mal. Entonces, dice, tómate un suero sidral con tehuacán, y ya no tomes. Y estaban los amigos de la banda ahí chupando en la esquina, no, vete a dormir. Y sí, la verdad dice lo que me dijo, y dormí esa noche. Y al otro día me salí en la tarde y yo había visto un grupo. Preguntéle el horario de reunión y en la tarde fui, todavía sintiéndome metabólicamente mal, y me recibieron. Y sobre todo uno ignora lo que es Alcohólicos Anónimos, hay muchos mitos, ignoraba yo totalmente. Y de hecho era gente mayor de 40 años. Entonces ahí me empezaron a informar que era una enfermedad. Pero yo así llegué a AA por un compañero de parranda. Bueno, el compañero coordinador comenzó con la cuestión de que la agrupación va a cumplir 91 años. ¿De qué manera tuvo Bill desde un inicio la ayuda de la ciencia médica a través de recaer una vez y otra vez y no poder dejar de beber? Cuando el doctor Silver le dice que pues está loco, que no puede seguir en ese aspecto porque tarde que temprano va a morir, y es cuando él comienza a pensar que teniendo tanta sapiencia en cuanto a su trabajo,
las posibilidades que ha tenido de tener dinero, de tener muchas amistades, cómo es que va a acabar muerto por el alcoholismo, y menciona que tiene un despertar espiritual. Posteriormente viene la plática con el doctor Bob, y hay quien menciona, ¿no?, que la primera fue en mayo, nada más que el doctor Bob volvió a beber, se encuentran en junio, y ahí es donde nace la agrupación en 10 de junio de 1935. Y si nos damos cuenta, pues mucha gente profesional, muchos profesionistas ayudaron a que esto surgiera y se mantenga hasta la fecha. Yo me he fijado mucho, o se me grabó mucho, Bernard Smith, porque él, cuando comenzó a intervenir con lo que es la agrupación, dijo que en 1941 que esto estaba para aquel que estaba por nacer, y yo lo corroboré porque yo soy modelo 45 y ya estaba Alcohólicos Anónimos, y hasta la fecha sigue funcionando Alcohólicos Anónimos gracias a la intervención de los profesionales y de la INCO que puso el doctor Bob, sobre todo, pasando el mensaje, Bill W., derrotándose, porque sabemos, o dice la literatura, que fue el campeón de las recaídas emocionales. Entonces nos tenemos que fijar, tomar la fijación del ejemplo que él puso para nosotros poder seguir adelante. Miren, otra de las experiencias de igual importancia que todos conocemos y que está plasmada en la literatura es aquella que tiene que ver con el armisticio de 1934. En esa época Bill W. no trabajaba, Bill W. era presa del alcoholismo, no trabajaba. Dice que por ahí Lois iba a trabajar y a él se le ocurrió la idea de ir a jugar golf, porque decía que hacía mucho tiempo que no jugaba golf, y entonces se dispuso a ir a jugar golf, ¿no? En ese trayecto nos dice por ahí que agarra un ferry y luego toma un autobús y conoce a un hombre con el cual llevaba una escopeta, dice por ahí, que le hacía recordar esa escopeta Remington que su abuelo le había regalado cuando tenía 12 años de edad. Y comienzan a platicar y ahí se van platicando y todo. El autobús choca, se detienen y eso les lleva a que en un momento dado se bajen por ahí a tomar un refrigerio. En el caso de este hombre, pide un whisky y Bill W. le dice que no, él se pide, dice ahí, una ginger ale. Y le comienza a platicar que él no bebe, que porque es víctima de una obsesión y que el alcoholismo le hace daño y que el alcoholismo esto, y le empieza a dar todas esas bases que clínicamente el doctor Silver ya le había informado con anterioridad. Al parecer se notaba muy convincente. Cuando de pronto ya viene el autobús, lo retoman, siguen platicando, ya es mediodía y al llegar a su destino, nos dice la historia que ellos, el señor, este amigo que encontró, le propone pues que vayan a comer algo y se meten a una taberna. Y en esa taberna, nuevamente, esta persona se pide un trago, Bill W. pide otra bebida suave, un sándwich por ahí creo, y de pronto viene el cantinero y le dice que con motivo de la celebración del armisticio, la casa invita a un trago y les pone ahí un trago a cada uno en la mesa. Y Bill W., sin vacilarlo, agarra el trago que le sirvieron y se lo sirve así por completo, ¿no? Entonces, aquí el punto es tan interesante y tan importante, compañeros. ¿Cuántas veces no nos sucedió? ¿Cuántas veces no nos pasó en el que de pronto llegamos a decir, no, yo no puedo beber, yo no puedo tomar, estoy tomando medicina, oye, vente, échate una, y tratamos de evitar ese tipo de cuestiones, y ahora sí que al final del camino terminamos cayendo, compañeros, ¿cómo ven? Sí, compañeros, pues yo en una ocasión recuerdo de igual manera, ¿no? El llegar a ese lugar donde yo solía ir, decir, pues estoy tomando medicamento, no voy a tomar hoy, ¿no? Y ya después de varias horas, pues ya no podía decir yo no, ya era, bueno, pues nada más aunque sea una probada, pero ¿cuál? Y esa probada, pues yo salía, era la última en salir siempre, no hubo nada que me evitara
el que yo no consumiera el alcohol en ese momento. Por más que decía, estoy tomando medicamento, o me voy a ir temprano, o nada más me voy a tomar esta, no, la obsesión que trae uno hacia el alcohol es muy fuerte y más cuando, es que bailaste bien y te ganaste una botella, ¿no? O que la mesa que tenga más bulla, ahí les va unos tragos de tequila, ¿no? Abre la boca y ahí te va. De esa manera es como yo me iba dando cuenta que no podía decir que no al alcohol, y más cuando te lo regalaba, ¿no? Como ahorita que acabas de mencionar, no lo pensó él en decir va de gratis, y le dice, ¿no?, su compañero en ese momento, bueno, y entonces todo lo que me habías dicho, ¿no? ¿Dónde quedó? No, hace rato me estabas convenciendo y ahorita de la nada te tomas esa copa, ¿no? Y así somos los alcohólicos. Desgraciadamente, aunque nosotros queramos convencer a alguien, es más fácil que a nosotros nos convenzca de regresar a traer a uno de ellos. Sí, compañeros, soy Emilio y soy alcohólico. Pues esta parte, ¿no?, de la enfermedad que es una obsesión. Hay ocasiones que pues, uno trata de decir no, pero si toda la vida no supe decir no. Había ocasiones de que pues, no quería yo beber, o porque llevar a la familia, o por días anteriores, o fiestas anteriores, ya había yo cometido mis errores, había yo terminado mal, y me decía yo, hoy no voy a tomar, ¿no? O ya después salía, no, pues, ¿por qué no una nada más, ¿no? Y de esa una se convertía en 3, y ya de 3 pues ya perdía yo, ya no sabía ni cómo terminaba la fiesta o lo que hacía yo, ¿no? Por esa obsesión. Y así se fue incrementando esa obsesión cada vez, porque ya cada vez ya quería yo tomar diario, ¿no? Falté, pues es falta de respeto a mi trabajo también, porque también ahí no debía yo de haber tomado, ¿no? Y también tomaba yo mi trabajo, salió yo tarde, el pretexto de decir, no, pues es que tengo mucho trabajo, voy a salir tarde, ¿no? Y me quedaba yo al último solo, y pues, pero ya tenía yo mis botellas ahí en mi escritorio, ¿no? Pues de lo que me lo daban los proveedores y toda esa situación, y pues ahí, entonces toda esa parte fue siendo esa enfermedad cada día más y más, ¿no? Hasta, pues ahora sí que hasta perder, como se dice, ¿no?, el conocimiento, las pérdidas geográficas, que está en un lugar y ya aparece en otro lugar, ¿no? Porque así me pasó varias veces, ¿no? Ocasiones que venía yo en el camión, me acordaba yo que venía en el transporte, y luego ya cuando reaccionaba ya estaba yo en una fiesta, ¿no? ¿Cómo llegué? Pues no sé. Y cosas así simultáneamente, ¿no? O sea, como narra la historia de Bill, ¿no? También que no podía dejar de beber, también me pasaba lo mismo, ¿no? Hasta llegar hasta pues decir ya basta, ¿no? Hasta que pues me pasaron, me llevaron, ¿no?, a un grupo que es el padrino de mensaje, fue mi hermano, ¿no?, que me llevó al grupo, y ahí empecé yo a empezar a dejar de beber, ¿no? El solo por hoy. Sí. Compañeros, buenas tardes, soy Julio César, soy alcohólico. Bueno, Alcohólicos Anónimos pues nace en 1935, y bueno, fueron unos inicios duros para la comunidad de AA, para la transmisión del mensaje. Bill W. y el Dr. Bob tienen este encuentro, lo que ya mencionaron aquí mis compañeros, y en 1936 y 37 se generaron los 3 primeros grupos: Akron, Cleveland y Nueva York. Y bueno, se empezaban a dar cuenta de que a través de transmitir sus experiencias, de llevar el mensaje a hospitales, ¿no?, con gente que verdaderamente, bueno, en esos años, marca la historia, las experiencias eran muy crudas, ¿no? Gente muy intoxicada, con varias hospitalizaciones dentro de los hospitales, y bueno, uno de los hospitales que se habla mucho es el Hospital Towns, donde mencionaban ya mis compañeros, Bill W. en 1934 tuvo su despertar espiritual. Bueno, asimismo, AA a través de sus inicios va creciendo. En 1937 los fundadores se empiezan a preguntar cómo van a transmitir el mensaje. Y bueno, ellos comienzan a crear planes, proyectos, ideas, donde pues tenían la cuestión de, muchas veces se menciona en la literatura, ¿no?, soñadores en bancarrota. Eran
soñaban con misioneros a sueldo, un libro y hospitales de la recuperación del alcoholismo. Solamente el único que se pudo lograr fue un libro que se llama, hoy en día conocido como Libro Grande o Texto Básico de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, esta es una pequeña introducción, ¿no? Porque fue muy dura, ¿no? La cuestión de llegar hasta este punto, ¿no? De la creación de un libro, ¿no? Fueron situaciones yo creo que para Bill W. De depresión, ¿no? También pues, no hay mucho apoyo, ¿no? De mucha gente que quería pues apoyar el movimiento, ¿no? De cuestiones financieras, ¿no? De dinero, ¿no? Hubo mucha gente que pues apoyó el movimiento de Alcohólicos Anónimos, gente no alcohólica en unos inicios, ¿no? Y bueno, así mismo, ¿no? La historia es larga, extensa, ¿no? Pero para mí esto es parte, ¿no? De lo que se ha vivido en la cuestión de Alcohólicos Anónimos, también la creación de la fundación y la Oficina de Servicios Generales en lo que son de los años 1935 hasta 1940. Fíjense, compañeros, que regresándonos un poquito a lo que veníamos comentando sobre esa experiencia del armisticio, efectivamente ahorita comentaban cuántas veces los alcohólicos no nos despertamos en lugares sin saber qué fue lo que pasó la tarde anterior, la noche anterior, el día anterior, y eso fue justamente lo que le sucedió a Bill. Después de esa borrachera, narra que Lois lo encontró en la madrugada, e inclusive con un golpe en la cabeza, ensangrentado, y pues bueno, así se lo llevó, vámonos, ¿no? Cronológicamente hablando, más adelante es cuando recibe esa llamada de Evie, que ya comentaban hace un momento, y es cuando Evie le habla de los grupos Oxford, que ahorita comentaban ustedes, ¿no? Los grupos Oxford, y le platica pues cuál es su método que ellos están utilizando. Y fíjense que esto es bien interesante, porque comentábamos al inicio que casi siempre tomamos como punto de partida el 10 de junio de 1935 en esa reunión entre el doctor Bob y Bill W. Sin embargo, antes de eso, estos acontecimientos que estamos narrando ahorita sucedieron, se dieron lugar. Inclusive por ahí plasma la historia que después de esa reunión que tuvo con Evie, en donde él se queda clavado con esa idea del poder superior, dice que tiene la intención de ir a aclarar esa parte, y conocía al reverendo, si más no recuerdo, Edward Dolning, Sancho Macher, algo así. Y va a buscarlo, se pierde en el camino porque se vuelve a encontrar a otro personaje en el camino, se olvida de esa situación, y finalmente llega a los grupos Oxford. Sí, efectivamente, llega a los grupos Oxford, en esa reunión donde está dentro de los grupos Oxford, lo reciben, él participa, dice que después ya no se acuerda realmente qué fue lo que dijo, pero él participa en esa reunión, y bueno, pues sale de ahí con esa idea de que tiene que dejar de beber, ¿no? Pero hay algo bien importante, compañeros, que señala ahí, fíjense, y ustedes lo comentaban ahorita, en esta interacción que tiene con Evie, se da cuenta de que un alcohólico está trabajando con otro alcohólico, que le está pasando el mensaje. Es más, dice por ahí que de pronto si Evie no hubiera aparecido a hablar con él, quizá los consejos del médico ni siquiera hubieran sido suficientes, ¿no? Y entonces trae esa idea clavada, y aparece más adelante pues esta parte donde viene ese famoso negocio que tiene que ir a resolver a Akron, cuando intenta por ahí trabajar en algún aspecto, y en donde se da ese acontecimiento que hemos comentado hasta ahorita, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no nos despertamos en lugares sin saber realmente qué fue lo que pasó, qué sucedió, por qué estamos ahí, y con la incertidumbre de qué fue lo que hicimos? ¿Les pasó a alguno de ustedes por ahí, compañeros? Ahorita comentaban por acá, por allá, alguien que nos quiera compartir alguna experiencia relacionada con eso. Sí, fíjese que en una ocasión, saliendo, pues, tomado ya de mi trabajo, tuve que tomar mi transporte público. Y llegar a mi destino, hasta ahí me acuerdo, ¿no? Tuve conciencia, pero no más hasta ahí. Ya como a las 2, 3 de la mañana me desperté, estaba yo en una reunión, pero no era de la familia, era en otro lado, ¿no? Me desperté y vi que pues no conocía yo a nadie. ¿Cómo llegué ahí? Pues no supe nunca, y hasta la fecha nunca he sabido cómo llegué, ¿no? Esa fue una parte, ¿no? Y pues luego vi, pues me salí de la fiesta, ¿no? Me salí a caminar hacia mi casa.
pero pues con esa obsesión pues todavía no me ponía todavía esa cruda, ¿no? Pasé a comprar todavía unas, pues más bebida hasta el otro día. Entonces el otro día ya que se me empezó a decidir pasar el alcohol, un poco la cruda, me empezó esa cuestión de lo que llamamos las crudas morales, ¿no? Esas crudas morales que no, que me pues, mataban para saber cómo llegué ahí, por qué llegué ahí, ¿no? Y darme vueltas y vueltas la idea en la cabeza, y la verdad que nunca, pero sí estuve como una semana así con esa cruda moral, pues lagunas mentales, ¿no? Esa fue una parte, ¿no? Eso fue, porque aparte pues hay otras, y luego lo peor es que cuando, una ocasión me sucedió cuando andaba yo manejando, ¿no? Estaba yo en una casa de un amigo, también me salí y no me acuerdo que agarré las llaves de mi carro, me salí hasta ahí. Ya cuando reaccioné ya iba yo con rumbo a la carretera, bueno, ya estaba yo en la carretera a Toluca. Cuando reaccioné y pues, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué hasta ahí? No supe ni cómo salía de la colonia esa donde estaba yo. Y igual, la cruda moral, las lagunas mentales, la cruda moral que me mataba, ¿no? Toda la semana, ¿no? Y al llegar a mi trabajo el día lunes, me pregunta, porque soy un amigo del trabajo, me pregunta, oye, ¿cómo te fue? Le digo, sabes que ya ni me recuerdes nada de eso, ni me preguntes nada, que ya no quería saber nada de ese rollo. Pero sí, o sea, son cuestiones muy difíciles y pues tristes a la vez, ¿no? Porque pues, o sea, ¿qué hubiera corrido por un borracho que hubiera sido perjudicado a terceras personas, ¿no? A mí mismo, hubiera parecido, ya sea en la cárcel, en el hospital, pues hasta en el panteón ya he estado, ¿no? Y así mismo con las personas que no tenían nada que ver con un borracho, ¿no? Buenas tardes, compañeros, soy Miguel Ángel Alcohólico. Sí, pues dentro de esta enfermedad que es el alcoholismo, pues algo que otra características o síntomas es las lagunas mentales, pérdidas de la memoria por periodos de tiempo donde pues no se recuerda exactamente lo que se dice o lo que se hace, y pues en mi caso pues el desconocimiento yo las empiezo a vivir desde el primer contacto que tuve con el alcohol. No recuerdo a la edad de 13 años bien, la mayoría de ese tiempo no lo recuerdo, despierto al otro día y no recuerdo casi nada, más que haber estado con unos amiguitos, unas niñas, y de ahí para adelante no saber hasta el otro día. Desgraciadamente pues así se caracterizó mi problema, mi alcoholismo, fue una constante, y al grado de yo pensar que era normal. Yo pensaba que a la mayoría de la gente o a todos les pasaba, que era algo normal. Pues desgraciadamente por ahí una situación muy difícil, porque pues en mi caso fueron 3 días, ¿no? 3 días donde no recuerdo qué pasó durante 3 días, ¿no? Jueves, viernes, sábado, hasta el domingo yo despierto en la madrugada en la alfombra de mi casa, sin saber qué había pasado durante 3 días. O sea, les menciono, fue una característica mía, cada que tomaba era lo mismo. Entonces, muchas de esas, pero con esa es la que comparto, compañeros. Sí, compañeros, escuchando ahorita, recuerdo las veces que pues ahí en la fiesta estábamos y ya de repente yo despertaba el otro día y decía, pero pues ¿cómo llegué aquí? ¿No? ¿Quién me trajo? Volteaba y ¿por qué? O sea, ¿en qué momento? ¿No? En ese momento pensar, o sea, ¿quién es, no? ¿Quién es esta persona con la que estoy? O sea, voltearlo a ver y decir,
O sea, ¿de dónde lo agarré, no? Es que sí, bueno, ahorita me da risa, ¿no? Y le doy muchas gracias a Dios de que lo estoy contando yo ahorita. Pero sí, el haber bebido como yo acostumbraba a beber y perderme fue consecuencia a que yo despertara y volteara a ver, pues, quién es y por qué me vine con él y por qué estoy aquí y dónde estoy, más que nada, ¿no? ¿Dónde estoy? Salir y decir, pues no conozco por aquí, o sea, ¿cómo me vine? ¿No? O sea, cómo el alcohol te facilita todo. O sea, en ese momento yo me imagino que estaba inconsciente, pero caminaba, porque no recordaba nada. Por más, o sea, que la cruda moral de la que hablan aquí, la que te vas dando cuenta, vas caminando y vas analizando y te vas diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que pasar estas cosas? ¿Por qué no hay un límite de decir, ya tomaste, te divertiste y te puedes ir a tu casa, ¿no? Porque yo llegaba con amigos a bailar, pero siempre se iban porque yo no quería irme. Yo quería seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, donde me decían, pues seguimos, ¿no? Yo me iba. Y esa era ya la situación mía, o sea, yo ya no tenía manera de cómo parar y esas lagunas mentales que me pasaron, pues era a través de cómo consumía, ¿no? De tanto alcohol que consumía. No me daba cuenta realmente cómo había pasado la situación en la que yo me encontraba al día siguiente. Y es muy triste, pero hoy agradezco estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Queda claro que los antecedentes históricos de AA están plasgados de momentos, ¿no? De experiencias. Se comentaba ahorita, por ejemplo, el tema de los grupos Oxford como un antecedente al surgimiento de Alcohólicos Anónimos. Bill W. se basa mucho en esto, si nos damos cuenta, ¿no? En los grupos Oxford ya se practicaba, decía ahorita Jorge, esa parte de admitir la derrota, ya se practicaba esa parte de confesar tus defectos a otros, de pedir perdón a otras personas, y bueno, pues siembra la semilla de lo que más adelante se convertiría en nuestra comunidad, ¿no? Hablemos un poquito sobre previo a esa reunión entre Bill W. y el Dr. Bob. Recordemos que Bill W. había viajado a Akron buscando cerrar un negocio por ahí con algunas otras personas y finalmente no se concretó. Las otras personas se retiraron y él se queda ahí, en el hotel. Después se percata que hay un bar en el lobby del hotel, le entra ciertas dudas, inclusive piensa que podría beber, y es ahí donde busca la manera de poder contactarse con otro alcohólico. Encuentra por ahí un listado, se comunica con un reverendo, y este reverendo pues igualmente lo traslada con otra persona que se llamaba Henrietta Sirberlin, y esta le dice que conoce a la persona indicada que quizá él está buscando, y lo comunica con Ann, la esposa del Dr. Bob. Ahí hay una particularidad, si ustedes recuerdan esta experiencia, en donde le dice que si podían venir a tener esa entrevista, y le dice que en ese momento no, que porque es el día, en las vísperas del Día de la Madre. El Dr. Bob generalmente es muy complaciente con ella, pero realmente no le dice que Bob estaba tirado abajo de la mesa. Ahora sí, como solemos terminar los borrachos, ¿no? Debajo de la mesa o qué sé yo. Sin embargo, al día siguiente se concreta esta experiencia, y es ahí donde hay pues este momento tan importante y tan sublime de ese encuentro. Pero además de esa experiencia, antes de eso, me gustaría también que nos pudieran ustedes compartir y hablar un poco sobre esa última experiencia que Bill W. vive en el Hospital Towns. ¿Se acuerdan del despertar espiritual? ¿Qué fue lo que sucedió? De que él tuvo su despertar espiritual, y fue la única manera que agarró conciencia de lo que tenía que hacer. Posteriormente sale a buscar gente para pasar el mensaje sin saberlo, y regresa con Silver y le dice pues que no hay resultado positivo, pero es cuando dice el doctor Silver que no los trate de
meter a una religión, simplemente que le hable de sus experiencias para que ellos se reflejen. Ahorita que se hablaba de las recaídas, de las lagunas mentales, qué difícil es aceptar cuando no sabes qué es Alcohólicos Anónimos. Así le pasó a Bill, le costó mucho trabajo aceptarse como tal, porque cuando tienes una fuga geográfica, de repente estás en la cantina, y cuando despiertas ya estás en Acapulco, en Veracruz, en Pachuca, donde había las muchachas guapas allá, de repente ya estás allá, y esto es parte de lo que nos deja plasmado Bill W. Mientras no se trabaje con uno mismo, mientras no trate de pasar la experiencia a otros, es muy difícil dejar de beber. Entonces, es lo que le pasó a él, yo así lo entiendo, y que nos dejó plasmado. Si no trabajas, no te recuperas. Si no trabajas, no vas a encontrar una estabilidad, yo digo física, mental, emocional y hasta económicamente, porque no estás trabajando con el alcohólico. Entonces, y ya te olvidas de aquel pasado para vivir el presente con fe, coraje y devoción. Sí, si bien recuerdo, en la literatura menciona esa parte de que aclama después del diagnóstico médico y del malestar que sentía Bill W., aclama tomando la parte del compañero Ed, ¿no?, que fue el que le transmitió el mensaje de una creencia en un Dios, pero tal y como él lo entienda. Entonces, a mi entender, él, retomando esa sugerencia que le dio cierto compañero de parranda, aclama y se le ilumina la habitación en donde él estaba hospitalizado, y fue un despertar espiritual, pues de cierta manera repentino, y que en nosotros se ha manifestado a lo mejor gradualmente ese despertar espiritual, pero que nos da la esperanza de una vida mejor, y que se va la obsesión paulatinamente, ¿no?, de beber de una manera tan descontrolada como es mi caso. Entonces fue así como la teología, ¿no?, de cierta manera también colaboró con la agrupación, y a través de que él vive esto, le comenta al doctor Silver que si estaba bien o que si ya estaba quedando loco, ¿no?, fuera de sí, y el doctor Silver le da la aprobación de que era que se agarrara de ahí, ¿no?, de esa experiencia, y fue así como surgió esta parte de reforzamiento, ¿no?, hacia la fe en un poder superior, o Dios, como cada uno de nosotros lo entiende. Bueno, estábamos ahorita con el tema de ese encuentro entre Bill W. y el Dr. Bob, ¿no?, que al parecer marca ya de manera como muy formal el nacimiento de nuestra comunidad. Ese encuentro en el cual, como bien comentábamos hace un rato, pues no se tenía como tal previsto, es más, era una reunión de poco tiempo que se termina prolongando, pero que marca el inicio justamente de nuestra comunidad, ¿no? Es parte del trabajo que seguimos haciendo en la actualidad, llevar el mensaje de alcohólico a alcohólico, y sabemos que a veces no siempre es fácil encontrarte con alguien que tiene problemas con su forma de beber y que prácticamente no quiere saber nada de lo que es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Tal le sucedió al Dr. Bob. Sin embargo, una cosa rescatable que podemos observar ahí, pues es que él no iba, decían ahorita un momento, Raúl, no iba a evangelizarlo, no le iba a hablar de Dios, sino le iba nada más a transmitir su experiencia como alcohólico, y que finalmente pues es aquello lo que lo engancha y lo hace pues que finalmente acceda, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión nos deja ese momento, compañeros? ¿Qué pensamientos nos brotan cuando pensamos en ese momento, después de ese encuentro entre el Dr. Bob y Bill W., que se da de esa manera tan, no sé si fortuita o, bueno, no fortuita, pero sí se da de una manera muy especial, ¿no? ¿Qué reflexiones nos provoca, compañeros?
Pues la reflexión, compañeros, de que debemos de transmitir esto, ¿no? Esto que a nosotros nos ha servido para dejar de beber, no quedarnos transmitirlo, porque Bill lo hizo con el doctor Bob, ¿no? Y así fueron llegando los demás alcohólicos. Entonces nosotros también tenemos que tener ese compromiso, porque la literatura es clara, nos dice que el único objetivo es transmitir el mensaje para la persona que aún está sufriendo allá afuera, ¿no? Y sí, en realidad sí está sufriendo porque no sabe que hay una solución, ¿no? Como la que nosotros encontramos, que nosotros ya estamos del otro lado porque hemos dejado de beber y estamos empezando a vivir una vida sin problemas, o una vida más bien sin alcohol, ¿no? Podemos ser felices sin una copa. Entonces, esa reflexión a mí me llega en este momento de que tenemos que compartirlo, no tenemos que quedar. Sí, dice por ahí en alguna publicación, dice que nosotros como alcohólicos somos afortunados por haber vivido el problema del alcoholismo, ¿no? O de las adicciones que tenemos en sí, porque si no hubiéramos pasado por esa parte de nuestras vidas, pues no estaríamos ni en estos momentos reuniéndonos ni hablando de esta parte de la historia. Hay por ahí algunos fragmentos, ¿no? Y digo, para mí el día de hoy el poder transmitir mi experiencia o poder trabajar con otros alcohólicos, que fue lo que hizo Bill desde que dejó de beber, desde que empezó a trabajar con otros alcohólicos, después de un tiempo él se dio cuenta que pues no bebía, ¿no? Cuando empiezan a trabajar junto con el doctor Bob y encuentran al tercer alcohólico. Pero bueno, es parte de la historia, es parte de mi recuperación, es parte también de lo que he venido aprendiendo. Entonces, para mí sí es una fortuna el poder hablarles el día de hoy y poderles brindar un poco de mi experiencia. Sí, al menos en esa reunión, Bill estaba mal emocionalmente y Bob estaba borracho realmente. O sea, eran dos seres desesperanzados, la neta, ¿verdad? Bueno, ya sí uno queriendo beber y el otro borracho. Entonces, buscan la ayuda los dos para sobrevivir esa noche, y empiezan a platicar. Para mí es los dos al mismo nivel, ni uno es más que el otro, ni el otro, y se encierran en esa habitación, y una reunión que iba a durar 15 minutos, dura 6 horas, entonces sobreviven, y esa es la cuestión para mí de Dobia, el hecho que nos ayudemos unos a otros, como se ayudó Billy Bob. Primero es para sobrevivir, ¿no? Porque dicen que el alcoholismo te lleva a las puertas de la locura y de la muerte. Entonces tienes que trabajar con otro que tenga el mismo problema que tú, por instinto de supervivencia. Para mí así es. Porque si tú no transmites el mensaje, no trabajas con otros, dice la literatura que es un indulto, tenemos un indulto diario de nuestra sentencia, y que solamente trabajando con otros, transmitiéndolo, ayudando a otro, aparte de mí, ayudar a otro, porque es un ser desesperanzado el alcohol, y está mal, y solamente se siente que pertenece cuando encuentra a otro igual que él, con los mismos síntomas que él tuvo, los mismos sufrimientos o los mismos problemas, y haya puente de comprensión, y está abierto para platicar, como estuvo Bob, abierto para platicar, que no es tanto rollo, ¿no? Platicar con otro individuo es platicar. Y por experiencia les digo que yo cuando he hecho esos servicios, sí son horas que platicas con otro compañero sus penas, son horas, 3 horas fácil, 4. ¿Y qué le transmites? Pues el mensaje. ¿Cómo dejaste de beber? ¿O qué estás haciendo? Porque definitivamente, ¿no? ¿Qué estás haciendo por ese día para dejar de beber? Y no enrollarte en rollos teológicos, filosóficos, de superación personal. Todos esos rollos están bien, pero es otro esquema. ¿Cómo le estás haciendo para dejar de beber por el día de hoy? Y si algo se siente atractivo a la persona que llega por primera vez, es cómo están dejando de beber estos hombres.
porque su urgencia y los drogadictos peor. ¿Cómo le hago para dejar el alcohol y las drogas? Que ahora son múltiples drogas. Entonces, ¿cómo le están haciendo para dejar de consumir? Y todo sigue en una plática y continúa siendo una plática entre dos enfermos, desconocidos uno de los. Bien, compañeros, pues vamos llegando al final de este podcast nuevamente de Voces del Tercer Distrito, Alcohólicos Anónimos, el inicio. Les agradecemos a todos los compañeros que nos acompañaron en esta tarde. Muchas gracias por estar aquí presente y compartir sus experiencias. Igualmente a las personas que nos sigan ahí en nuestras redes sociales, tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos nuestro canal de TikTok, nuestra página de Facebook. Y bueno, pues con eso terminamos. Que tengan felices 24 horas de sobriedad. Hasta pronto.